Mateo 28. Repaso solamente para que no se nos olvide. Importante tener en silencio nuestros teléfonos celulares. Por favor. Mateo 28, ¿lo tienen? Lo leemos y oramos. Dice así la palabra de Dios. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: venid vosotros, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oramos. Padre, queremos darte gracias una vez más y alabar tu bendito nombre. Qué bueno ha sido al darnos luces acerca de tu palabra. Hoy podemos entender más, hoy podemos conocerte mejor, hoy podemos encontrarte, Señor, en tu revelación, porque por tu Espíritu has iluminado nuestro entendimiento. Gracias, gracias. Antes, muertos, ciegos, no podíamos entender. Parecía locura. Estábamos absortos en nosotros mismos. Pero nos has dado vida en Cristo por tu Espíritu y ahora podemos desear, y no solamente ello, entender cuando nos acercamos a tu palabra, conocerte a ti, entender tu gloria, tus planes eternos. Nos has dado sabiduría de lo alto, tu sabiduría. Esa misma sabiduría te la rogamos hoy una vez más,
para que no sea simplemente un hombre comunicando algunas palabras, que no sea un individuo instruido en algún tema, comunicando alguna sencilla realidad, sino que sea tu Santo Espíritu usando el predicador, conmoviendo nuestros corazones para que eso nos transforme, para que nos siga dando vida, para que nos siga salvando, para que siga enriqueciendo nuestro ser y que no nos lleve solamente a entender algunas cosas, sino a vivir conforme a esas cosas que se tratan de ti. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, continuamos entonces con nuestros tiempos de escuela dominical. Y seré concreto e iré al grano. Estamos hablando de las responsabilidades privadas de los miembros, pero antes de hablar de las responsabilidades privadas de los miembros, hemos hablado de las responsabilidades corporativas de los miembros. Dentro de esas responsabilidades corporativas, tenemos algunas que son importantes recordar en el sistema que se propuso, en el orden que se propuso. Dentro de esas responsabilidades corporativas, es decir, que tenemos todos de una manera comunitaria, corporativa, todos juntos, la misma responsabilidad en relación de los unos con los otros, está la asistencia a las reuniones congregacionales. ¿Correcto? En segundo lugar está ok, muy bien. Pero esa es con respecto a... ¿Pero la segunda cuál era? La asistencia a las reuniones congregacionales. Muy bien, preservación de la paz. En segundo lugar, el cultivo ¿de qué? De la comunión cristiana. Se espera no solamente que asista a la iglesia, sino que cultive una comunión. También hablamos de la sumisión a la labor pastoral y luego hablamos como responsabilidad corporativa el sostenimiento económico de la obra del Señor. Bien, ¿lo recordamos? Perfecto. Luego pasamos a las responsabilidades privadas, ¿ok? Y dentro de esas responsabilidades privadas teníamos las responsabilidades personales, las responsabilidades familiares y las responsabilidades con los incrédulos. Privadamente, en mi intimidad tengo una responsabilidad dada por Dios, personal, familiar y con los incrédulos, ¿correcto? En las responsabilidades personales que tienen que ver con nuestras responsabilidades privadas, hemos visto que se espera por la palabra de Dios que los cristianos obedezcan universalmente a la palabra de Dios, que no elijamos entre lo que más nos interesa obedecer, una obediencia universal, todo el consejo de Dios. En segundo lugar, veíamos que dentro de nuestras responsabilidades privadas es importante hacer un uso correcto de la libertad cristiana. Sí, somos libres, sí, solamente el único que puede condicionar nuestra conciencia es Cristo porque la compró, pero no por eso voy a dañar a mi prójimo, a mi hermano. Muy importante la predicación del domingo pasado que hablaba precisamente de estas cosas, del uso correcto de la libertad cristiana. En tercer lugar, como una responsabilidad familiar, tenemos el uso adecuado de los medios de gracia. La lectura diaria de la palabra, las oraciones regulares, privadas y familiares, y una reverencia correcta al guardar el día del Señor. Entender lo que significa el día del Señor, eso es un medio de gracia.
En la medida que más nos distanciamos, más nos enfriamos, menos conocemos y, y perdemos el objetivo, el rumbo. ¿En qué sentido lo digo? Si todos estamos viendo una serie, por ejemplo, lo que teníamos el tiempo de predicación de Miqueas, o estamos viendo las clases de aspirantes a miembros o de discipulado inicial, y falto una, dos, tres veces, pierdo el hilo, pierdo el sistema. Y quizás cuando llegue no voy a la misma altura, ni vamos a estar todos tan de acuerdo como pudiésemos estar. En ese sentido es importante que nosotros valoremos el tiempo que Dios nos ha dado para reunirnos, como es el día del Señor, donde juntos hacemos un discipulado, juntos crecemos, juntos conocemos al Señor. Si duras 2 meses sin venir, sin 3 meses sin venir, perdiste. ¿Quiénes son? Ya no tenemos los mismos afectos, ya nos enfriamos y no vamos en la misma lid. Por eso es importante el uso adecuado de los medios de gracia. Por otra parte, veíamos también que dentro de nuestras responsabilidades privadas tenemos nuestras responsabilidades familiares, con la familia. Veíamos el deber del esposo, cuidar, amar, pastorear a su esposa, tratarla como vaso más frágil, guiarla. El deber de la esposa, sostener desde el punto de vista interno a la familia como ayuda idónea, sostener. El deber de los padres con los hijos, que espera Dios de nosotros como padres, y decíamos en ese momento que es importante para educar a nuestros hijos un ejemplo piadoso. Ay, yo quisiera que mi hijo fuera cristiano, que amara la iglesia, que fuera y aprendiera, pero yo no estoy allí. El ejemplo en los primeros años de vida enseña más que las palabras. También una instrucción religiosa. Quieres que tu hijo sea salvo, pero no lo instruyes. Pero ¿cómo lo vas a instruir si tú mismo no te instruyes en la palabra de Dios? Instrucción religiosa, como padres debemos darle a nuestros hijos. Y además de eso, la disciplina correctiva. Una herramienta que Dios nos dejó con el propósito de recordarle a nuestros hijos desde muy pequeños o de poca edad, recordarle con amor, advertirle con amor de la condenación eterna y de que nuestros pecados tienen consecuencias. Por eso hablamos de la disciplina correctiva. Luego, hablamos del deber de los hijos con los padres, de los jóvenes, los chiquiticos, pero también de los grandes que tienen sus padres vivos. ¿Cómo hemos de responder con nuestros padres? Porque un cristiano no solamente es cristiano, sino que puede ser padre, puede ser esposo, puede ser hijo, o puede ser todas esas. Yo soy hijo, mis padres están vivos todavía, soy padre, soy esposo, soy cristiano, soy pastor, y así. ¿Sí lo ven? Soy hermano también, soy sobrino, todavía no soy abuelo, ¿no? Esperemos que de aquí a unos 55 años sea bueno. Pero ahora vienen las responsabilidades misioneras. Dentro de nuestras responsabilidades privadas están las responsabilidades misioneras. Misioneras. ¿Qué son las misiones? Misioneras. ¿Qué es un misionero? ¿Qué tiene usted en la mente como un misionero? Luis. Una persona que lleva el evangelio a lugares recónditos, dice Luis. Tiene que ver con eso, correcto. ¿Qué más? ¿Qué es un misionero? ¿Cómo? Alguien que hace discípulos. Muy bien, correcto. Tiene que ver con eso. ¿Qué es un misionero? ¿Ah? ¿Qué es un misionero? ¿No? Alguien que predica la palabra. Muy bien. Ahora,
Cuando nosotros estamos hablando de la responsabilidad misionera, una vez más les digo, cuando decimos responsabilidades, lo que queremos decir es lo que Dios espera de nosotros y para lo que nos ha capacitado. Es una responsabilidad, porque Dios espera de eso, nos dio el mandamiento y nos capacitó. En este caso, misioneras. Las misiones es un término que se ha usado para definir el hecho de un proyecto o personas que van a predicar el evangelio. Por supuesto, tenemos en nuestra mente de una manera real pero incompleta el concepto de misionero que solamente va a una tribu indígena. Pero nosotros no somos de este mundo, sino que estamos en este mundo. Esas son las palabras de Jesús en los evangelios. Señor, no te pido que los saques, sino guárdalos del mal. Ellos no son de este mundo, pero tienen que estar aquí. Mientras que estén, presérvalos. En ese sentido amplio, todo cristiano, por cuanto está en un lugar que no le pertenece eternamente, es un misionero. Y además de eso, las misiones tienen que ver precisamente con lo que dijo Naomi, o lo que dijo nuestro hermano Mayra. Tiene que ver con alguien que discipula o predica el evangelio. ¿Quiénes están llamados a predicar el evangelio? Todos, seguro. ¿Están convencidos que Dios espera de nosotros y que nos salvó y nos dio de su Espíritu Santo, transformó nuestras vidas, nos dio un nuevo corazón, escribió su ley en su mente, nos dio el poder de su Espíritu y nos dio su palabra para que prediquemos el evangelio? ¿Están convencidos todos de eso? Ok, ¿y cómo estamos con eso? Ese es el punto determinante siempre con nosotros, ¿verdad? Que sabemos muy bien, pero los hechos hablan más que 1000 palabras. Y siempre es un criterio para definirnos, examinarnos, ver qué está pasando con nuestra alma. Pero sí, entonces hablemos de nuestras responsabilidades financieras, no, misioneras. Dentro de nuestra responsabilidad misionera, debemos considerar, por ejemplo, como lo hemos hecho anteriormente, algunos párrafos de las constituciones que vamos a usar para terminar de definir la nuestra. Uno de los párrafos de esas constituciones o políticas eclesiásticas dice de la manera siguiente: de la responsabilidad misionera. Es deber, escúcheme bien, ponga su mirada en mí, por favor. Es deber de cada cristiano individualmente y como miembro de la iglesia trabajar para la extensión del reino de Dios desde su hogar y hasta los confines de la tierra. ¿Desde dónde? Hasta los confines de la tierra. Por consiguiente, de cada miembro de esta iglesia se espera que devotamente reconozca y aproveche cada oportunidad para testificar de su fe en Cristo, tanto por su conducta cristiana consistente como por su testimonio oral. Su conducta y su testimonio. ¿Que haga qué? Que testifique devotamente acerca de su fe, de lo que Cristo es. Hemos hablado mucho de eso en nuestros tiempos de culto, de oración. Hemos hecho énfasis en que vivimos y somos para eso, para comunicar a Dios a otros. Y que a veces no lo hacemos porque no oramos para que el Señor nos dé la oportunidad y no reconocemos esas oportunidades o no las procuramos. Pero vea cómo dice este párrafo sencillo de esta Constitución: que devotamente reconozca y aproveche cada oportunidad. Luego dice: sus oraciones por las misiones, tanto nacionales como foráneas. Es decir, se espera que ore, ¿por qué? Por las misiones, tanto nacionales como extranjeras o foráneas o transculturales. Y en tercer lugar, se espera que sus ofrendas sirvan para eso, para el sostenimiento de la obra misionera.
Es un involucramiento. Algunos van, otros se quedan en sus lugares predicando y financiando la obra de los que van. Esa sería la idea. Pero todas estas verdades que se establecen en este inciso de esa Constitución son nuestra responsabilidad como creyentes y debemos decir, afirmar que es una responsabilidad así de cada creyente hacer esto. Trabajar para la extensión del reino de Dios desde su hogar hasta los confines de la tierra. Leíamos Mateo 28 hace un momento. Mateo 28 es la declaración de la gran comisión, como muchos le han llamado. Un lugar de las escrituras que comunica claramente la responsabilidad de los creyentes de la iglesia en ir y predicar el evangelio, de hacer una labor en ese sentido misionera, evangelística, una labor de predicación. Lo primero que registra Mateo cuando Jesús resucita es que, y se le aparece a sus discípulos, es que le recuerda a ellos, es que toda autoridad y potestad se le ha dado sobre el cielo y la tierra. En otras palabras, le está diciendo, yo gobierno sobre todo. Eso nos comunica dos cosas con respecto a las labores misioneras. Una de ellas es que Él tiene el derecho de mandarnos a predicar. ¿Por qué? Porque toda autoridad se le ha sido dada en los cielos y en la tierra. Toda potestad, dice. Por tanto, ir y hacer discípulos. Prediquen. ¿Por qué? Porque toda autoridad se le ha dado sobre el cielo y la tierra. Pero además nos comunica otra cosa bien importante que sirve no solamente para llenarnos de responsabilidad, sino para consolarnos y darnos fluidez y un buen ánimo para ir a predicar. ¿Por qué? Porque sabemos que vamos a encontrar peligros, sabemos que vamos a estar bien temerosos, que quizás en otros lugares maten a los cristianos o aquí nos avergüencen, nos aparten, nos insulten, se burlen, X y Z, pero aquel que nos mandó a predicar tiene la autoridad sobre el cielo y la tierra. En otras palabras, Él está gobernando sobre cada situación que está pasando y sobre cada individuo en el mundo. Si Él tiene la autoridad sobre todas las cosas, entonces no hay persona, relación, momento de la historia donde vivo que se escape de su potestad. En otras palabras, que se escape de su autoridad. Cuando usted está predicando y se ponen las cosas un poco calientes o difíciles, usted recuerde, aquel que tiene toda potestad sobre los cielos y la tierra fue el que me mandó a estar aquí y me ha puesto en este momento donde yo estoy predicando. Wow, entonces se puede pasar lo que quiera. Inclusive, aunque amamos y queremos con pasión que la persona se convierta, pudiésemos estar tranquilos, inclusive cuando rechacen el evangelio. Porque toda autoridad se le dio sobre el cielo y la tierra. Él está gobernando. Y no solamente eso. Esto nos da el mandamiento. Nos consuela y nos enseña acerca de la responsabilidad que tenemos. Sino que también Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él hace la demanda, la comisión mucho más personal. Él no solamente dice que controla todo, sino que dice que está a nuestro lado. En ese momento cuando estás predicando. Dice el versículo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué le parece? No sé, ese sí es un líder de verdad. Yo tengo la autoridad, por lo tanto, te debes a mí y a mis planes, a mis proyectos, a mis empresas,
pero yo voy a estar contigo. Y voy a controlar y dominar sobre todas las situaciones que puedas encontrarte mientras estés en ese propósito, en esa línea, en ese camino de obedecer la comisión que te dejé. Sabemos que no es lo mismo cuando estamos pasando por situaciones difíciles o estamos haciendo una gran responsabilidad o algo que es delicado. No es lo mismo hacerlo solo que hacerlo con alguien que sabe, que tiene autoridad y que puede, si algo sale mal, puede parar la máquina y evitar un gran desastre en toda la producción. Bueno, Dios tiene el poder de ordenar todas las cosas providencialmente para su gloria en el ejercicio de la predicación del evangelio de su iglesia. Por eso es que los evangélicos son arriesgados. Por eso es que mientras tienen su norte definido, van y hacen lo que tienen que hacer. Su dinero, su vida responde a eso, sus pensamientos. Y como diría el párrafo de la Constitución, están cazando, diríamos nosotros. Están siempre con el anzuelo puesto y la carnada buscando que la oportunidad de que alguien pregunte, diga, entienda y nos dé la brecha para nosotros entrar con el evangelio. Toda autoridad. Ahora, algunos dicen que, bueno, eso fue una responsabilidad de los apóstoles nada más. Bueno, estaba hablando con los apóstoles, ¿sí o no? ¿Con quién estaba hablando Jesús? Con los discípulos, con los apóstoles. Entonces era responsabilidad de ellos. Nosotros, ninguno de nosotros somos apóstoles. ¿Quién de nosotros es apóstol? Nadie. Pero nota que Jesús estaba claro que los apóstoles iban a perecer, en otras palabras, iban a morir pronto. Y la manera de comunicarse nos deja entender que es una comisión, una orden que prevalece en el tiempo, todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo Dios iba a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo cuando estén predicando? ¿Es caso ellos seguirían vivos para predicar el evangelio hasta el fin del mundo? No. Y es precisamente porque los apóstoles, como luego Pablo lo enseña en Efesios capítulo 2, son el fundamento de la iglesia. La base. En torno a la doctrina apostólica, la iglesia y los nuevos creyentes iban a seguir predicando el evangelio. Y mientras declaremos lo que declaró Pedro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y mientras entendamos que esa autoridad que se le dio a Cristo y lo reconozcamos por su resurrección, y entendamos que Él nos dio la comisión y que dijo que nos acompañaría, entonces Él estaría con nosotros y es nuestra responsabilidad predicar el evangelio. Es decir, se trata de nosotros también. Es una comisión hecha a todos los seguidores de Cristo en consecuencia de los apóstoles. Por eso es que históricamente se ha reconocido o se ha identificado la iglesia de Cristo, como una iglesia apostólica. No por ser romanista, sino que descansa en la doctrina de los apóstoles, de lo que ellos predicaron. Creemos lo mismo. A Pablo se le dio el misterio. Se le reveló para que lo predicara y lo comunicara a las personas. Y ese misterio se nos dio, ese ministerio luego de la reconciliación. Por eso se nos llama a predicar el evangelio. También lo dice Primera de Pedro. ¿Qué somos nosotros? Real. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Para qué? Muy bien. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas
a su luz admirable. Tenemos la identidad de un pueblo que ya tiene un propósito. Tenemos la identidad de un pueblo que ya tiene un propósito. ¿Eres nación santa? Bueno, lo eres para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el versículo sigue. Vosotros que no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Lo que has recibido, entonces estás llamado a comunicar, a dar. ¿Qué cosa? Predicar el evangelio. ¿Cómo? Ya lo hemos dicho. O permítame ser más puntual. Siendo un padre, siendo un esposo, siendo una esposa, siendo un hijo, siendo un estudiante, siendo un jefe, siendo un empleado, haciendo tus labores, allí predicarlo. En otras palabras, tu oficio es la plataforma que Dios te dio para comunicar su evangelio en esa área de la vida y para que otros conozcan a Cristo, tú ejerciendo eso con tu carácter, ejemplo y palabras. Es que no tengo púlpito, pastor, y que usted no me deja predicar el evangelio. Pero eso es algo que yo no te puedo quitar. Eso es algo que ya Dios, el Cristo resucitado, le dio a todos los creyentes y por lo tanto necesitan verlo. Es su identidad. Claro, porque Él nos salvó, porque nos amó, porque nos dio vida. Entonces, si las cosas son así, es una responsabilidad de todo cristiano, de aquel que profesa el nombre de Cristo, anunciar el evangelio, testificar, que tenga una vida ejemplar, que testifique de su profesión de fe. Tu vida comunica lo que Cristo ha hecho en ti. O tú eres así porque tú eres así, nadie te va a cambiar. Soy así. Y lo que te identifique con la fe es lo que tienes en mente nada más, lo que crees, lo que has aprendido. O tu vida ha sido transformada de tal manera que se ve el poderoso obrar de Cristo, aquel que se le dio toda autoridad y potestad sobre los cielos y la tierra y en consecuencia sobre tu vida. Tu vida comunica ese poder en ti. No que vas a ir y te vas a sacar el flujo y vas a entonces sopla. No, el poder en ti transformador. Lo que solamente Dios puede hacer, lo que ningún terapeuta puede hacer, lo que ningún psiquiatra, psicólogo o club de anónimos puede hacer. Solamente Cristo. Y lo más hermoso es que si ese evangelio, que es poder de Dios para salvación, te transformó a ti, tú lo vas a tener para comunicarlo con el mismo poder que no está en ti, sino en el evangelio mismo. Pastor, es que no tengo poder para predicar. Di el evangelio que en sí mismo Dios ha mostrado su poder en él. Lo que es poderoso no eres tú, es el mensaje de Dios y el Espíritu de Dios en ti. Para más ñapa sabemos que Dios escogió de lo vil y de lo menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Como vamos a aprender hoy en la predicación, la materia prima para hacer grandes cosas, para Dios glorificarse, es usar a lo vil y lo menospreciado. Que no tiene el que no sabe. Y Satanás ha intentado convencerte que porque no sabes, porque no entiendes y no has leído los mismos libros que ha leído el pastor, no puedes predicar, no puedes hablar del evangelio. Vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de él. Pero hay que tener una vida ejemplar. Cuando estábamos estudiando, o cuando si usted se da cuenta, en los libros de 9 marcas, hablando de la membresía y del evangelio,
Ahí habla inclusive de la disciplina, de las expectativas de transformación. De un creyente se espera que haya sido transformado. Hoy vamos a hablar, si el Señor lo permite, en nuestra asamblea vamos a conversar y yo voy a recordar brevemente estas verdades. Pero vea que providencialmente Dios nos lo está anticipando. ¿Qué se espera de alguien que profesa la fe? Que ame a Cristo, que haya una transformación, que ame lo que es de Dios. ¿Qué tanto? ¿Que viva como los oficiales de la iglesia? No, pero que haya ese fruto. Un hermano decía, el frutico, pero si hay fruto es porque está conectado a la vida. Por lo tanto, una vida ejemplar que testifique de su profesión de fe, pero también que predique verbalmente a otros de su fe en Cristo regular y oportunamente. Voy a dejar tela para cortar en la predicación, pero si puedo decir algo breve, si usted entiende que no sabe, pregúntese por qué no sé. Si no sé predicar, entonces, ¿qué creí? Porque si yo creí algo, con lo que creí es suficiente para ir y predicar el evangelio. De resto no sé mucho, lo que sé es esto, pero te invito a la iglesia para que lo te des cuenta, para que aprendas. Ven y ve. Los discípulos no sabían mucho de Cristo. Mira, he encontrado al Mesías, al Cristo. Ay, ¿qué más? No sé, ven y ve. Y allí. Es una cuestión del corazón, no de lo que sabes. Porque si eres salvo, es que porque ese evangelio te salvó. Y para que te haya salvado, tuviste que conocer el evangelio, ¿sí o no? Por insípido o sencillo que sea. Entonces, que predique verbalmente a otros de su fe en Cristo regular y oportunamente se espera del cristiano y en consecuencia de un miembro de la iglesia. Que ore por los perdidos y el desarrollo del reino de Dios, tanto dentro como fuera del país. Que te preocupe lo que está pasando con el pueblo de Dios en todas partes del mundo y prediquemos en Venezuela, en las misiones, en las otras iglesias, con los otros pastores y oremos por ellos, como oramos con regularidad en los cultos de oración. Pero tú estás pensando en eso, tú quieres que el evangelio sea conocido, que el reino de los cielos avance. Lo voy a decir así, nuestras oraciones son los indicadores de nuestros intereses. Lo voy a repetir, nuestras oraciones son los indicadores de nuestros intereses. Dime por qué oras y te diré quién eres. Y te diré qué quieres. Ora porque el evangelio avance en la vida de tus amigos, en tu trabajo. A veces queremos algo y ni siquiera oramos, entonces no lo queremos tanto. Procura lo bueno. Y en cuarto lugar, que contribuya económicamente hasta donde sea comprensible para las misiones. Lo mismo que con la oración. Dime cómo usas tu dinero y te diré quién eres. No lo dije yo, lo dijo Cristo. ¿Cómo está gobernando Dios sobre tus finanzas? Porque no puedes servir a dos señores. ¿Cómo está gobernando sobre tus finanzas? ¿Piensas en cómo alivio la carga de los misioneros? No solamente los que están en otros lugares, quiera Dios darnos la oportunidad de hacer ese enlace para hacerlo pronto, pero desde un punto de vista económico, porque ya tenemos el enlace, pero económico, pero también aquí en la nación, cómo yo alivio el trabajo de los misioneros en el país. ¿Qué es un misionero? Bueno, vamos a resumirlo como dijo Naomi, que alguien que predica el evangelio. Los pastores predican el evangelio. Los que predican en sus iglesias locales predican el evangelio. Los que van de un lado a otro predican el evangelio. Llámese como se llame según la iglesia, directivos, comisión de púlpito, encargados en su momento, que todavía no son pastores, pero ellos predican. Ellos enseñan cómo nosotros contribuimos para que eso sea una realidad, económicamente hablando.
se alivien las cargas. Por la gracia de Dios, solamente por la gracia de Dios, nosotros podemos ser muy beneficiados con lo que se trata de las misiones. Y voy a poner esto como una referencia, porque a quien más se le da, más se le demanda, como una obra de la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, nosotros tenemos un misionero con nosotros, desde el punto de vista técnico. Sí, por la gracia de Dios, desde hace un par de años tenemos un misionero de Hatcry, Sociedad Misionera Hatcry, donde Paul Washer es el director, ¿lo recuerdan? Y ese misionero predica la palabra, va y predica, y además esa agencia ha servido como un lugar donde las personas pueden apoyar económicamente, y ese apoyo ha terminado beneficiando a la iglesia en Venezuela, en Maracay, en Guasimal, Estado Aragua. Vea cómo Dios ha estructurado su iglesia y creyentes en otra parte del mundo que ni siquiera nosotros conocemos, para que hoy nosotros aquí y ahora seamos beneficiados. O sea que la labor misionera de otros se ve en nosotros. La pregunta es cómo la labor misionera de nosotros se ve en otros también. Porque a quien más se le da, más se le demanda. Tenemos un privilegio que muchos pastores quisieran tener, que muchos predicadores quisieran alcanzar. Pero por la gracia de Dios, Dios ha condescendido con misericordia y ha puesto sobre nosotros esa hermosa bendición que se convierte de una manera saludable también en una responsabilidad. ¿Estamos dando por gracia lo que por gracia recibimos? ¿Estamos queriendo financiar la obra misionera, amarla, cuidarla? Y no solamente pensando en su pastor, como parte de Hatcry, como un misionero de ellos en Venezuela, sino verlo también desde el punto de vista estructural. Aunque la precariedad es clara y mucho más cuando llueve, eso ha sido la labor misionera de hermanos que han sido fieles en querer ver la obra de Dios creciendo por medio de la predicación y el uso de su finanza para la gloria de Dios. Por donde usted lo vea, somos lo que somos por la gracia de Dios, porque ha despertado el corazón de otros creyentes en otras partes del mundo para que hoy estemos así como estamos hoy. Privilegios que otros quisieran tener. ¿Ven lo importante de la labor misionera? Cuando nos afecta directamente en el bolsillo, nosotros decimos, pero qué difícil. Pero ya va, despierta la realidad. Bienvenido. Tú eres el producto de la fidelidad de otros creyentes. Porque otro te predicó, otro te amó, otro te cuidó y ahora otros están aportando para la base misionero aquí. Por eso es que se espera de un creyente que se contribuye económicamente hasta donde sea comprensible para las misiones o la predicación del evangelio, para que el reino de los cielos avance. Comenzando desde tu trabajo. Dios te ha puesto en el lugar correcto, en el momento correcto, con las personas correctas, con las habilidades correctas, y te ha permitido entonces multiplicar tu dinero. Porque es por gracia eso también. ¿Cuántos no quisieran tener las oportunidades, aunque pequeñas, que nosotros tenemos, de tener esa estructura de negocios o el trabajo que nosotros tenemos? Eso lo dio Dios. ¿Con qué propósito? Para el avance de su reino. ¿En dónde? En tu vida, en tu familia, en tu paternidad, en tu matrimonio, en tu localidad, junto con la iglesia local. Dios ha hecho un equipo, un cuerpo que unen fuerzas para juntos alcanzar ese propósito o caminar hacia ese objetivo. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Entonces, desde el punto de vista espiritual, Él usa a otras personas para salvarte. ¿Eres tú a quien Dios usa para salvar a otros? Desde el punto de vista del ejemplo, Dios usó el ejemplo de otras personas para ir formando tu carácter. Ahora eres tú el ejemplo de otras personas para que ellas vayan formando su carácter.
Desde el punto de vista de la predicación, Dios usó el denuedo, la habilidad, la gracia, la empatía de otras personas para que tú escucharas el evangelio. ¿Eres tú entonces procurando ese denuedo, esa empatía, ese amor, esas palabras con las personas para que conozcan el evangelio? Dios usó los recursos de otras personas para que hombres pudiesen dedicarse a predicar y para que pudiésemos tener un lugar de reuniones cómodo donde las distracciones no nos lleven a estar totalmente idos de la enseñanza, sino concretos aquí. ¿Eres tú ahora aquel que aporta con ese mismo propósito del cual ya fuiste beneficiado? Eso es el evangelio, eso es lo que Dios ha hecho, la maravilla de Dios. Solo que nosotros nos centramos en nosotros mismos y ya. Usted está con aire acondicionado aquí. Otros están pasando calor en este mismo momento con techo de zinc, sin micrófono, sin un púlpito, sin una computadora y sin un hombre con flu que pueda estar predicando a buena temperatura. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Por eso es que John Piper dijo algo como esto: el creyente verdadero no puede ser indiferente a la obra misionera. Por tanto, debe estar involucrado en esta labor que Cristo le ordena a través de alguna de las siguientes tres formas. Puede ir a las misiones, o bien puede ofrendar para las misiones, o al menos puede orar conscientemente por las misiones. Las agencias misioneras han hecho algo en el tiempo y lo toman tan importante como lo es el dinero. Así como envían algunos hacia así equipos internacionales con sede en Costa Rica, busca a alguien que apoye ese proyecto de misiones. Y ellos van y apoyan, buscan los apoyantes, 10 apoyantes que se comprometen con $2 mensuales, 10, 15, 20, no sé. Pero allí el trabajo está incompleto. Él necesita buscar no solamente los que lo apoyen, sino los que se comprometan a orar por lo menos 5 o 10 minutos por esa obra y por él. Y le están en esa comunicación. Que oren, que oren, que oren. Tampoco podemos subestimar la oración. Así que como creyentes somos el producto de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y así debemos vivir, hermanos. Así debemos vivir. Tenemos responsabilidades misioneras. No somos evangélicos para engordarnos sentados en una banca nosotros nada más. Somos cristianos porque representamos a Cristo. Y Cristo vino a salvar. Y usted está aquí también para ser un instrumento de salvación para las personas. Que se me hace difícil. Haga bien el trabajo. No, es que se me hace difícil. Pórtese bien. No, es que se me hace difícil. Hable bien. No, es que sea empático. No, es que se me hace. Ame. Y eso le abrirá infinitas puertas y ocasiones y oportunidades para predicar el evangelio. Sea amigo. Sea bueno en lo que hace. Entrone a Cristo en todo eso, que ya debería ser su trono. Y entonces, allí va a estar. Los escogidos de Dios aguardando, sensibles por la obra del Espíritu, a escuchar el evangelio. Allí vamos a estar. O debemos estar. Esto debería dar confianza, también ánimo, como se lo dije anteriormente. El Señor va con nosotros. No seamos como los fariseos haciendo prosélitos reformados o haciendo prosélitos de nueva vida o gente que venga simplemente y se siente ahí. Llevemos a las personas a Cristo. Pero recuerde que usted no puede llevar a nadie al lugar donde usted nunca ha estado. Por eso yo pregunto, ¿estás viniendo aquí por Cristo? Los aspirantes a la membresía estamos pronto a terminar la clase. ¿Por qué estás aquí? ¿De qué se trata? ¿Has encontrado al Señor?
Y si es así, ¿cómo tu vida lo está comunicando? No se puede quedar igual luego que te encuentras con Cristo. No se puede. ¿Cómo estás amando? ¿Cómo tu vida está cambiando de verdad? ¿Cómo otros están conociendo a Cristo a través de ti? O quizás no tienen una imagen tan clara de Cristo a través de ti, pero saben que hay algo diferente y que necesitan descubrir qué fue lo que pasó contigo. ¿Eres valiente? Porque es una de las cosas que da el Espíritu Santo. De nuevo, es valentía. Capacidad para comunicarse con valentía ante las situaciones. Y si tú efectivamente te das cuenta que no estás aquí por Cristo, que tu vida como que no está respondiendo muy bien por eso, yo te pido que aproveches cada oportunidad que aquí se enseña de Cristo. Si no te has dado cuenta, cada demanda de Cristo está impregnada del Evangelio y tiene la información necesaria para que tú te rindas ante Él. Todo te lleva a Él, porque las demandas siguen apuntando a Él, porque solo no podrás. Por eso Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él sabe nuestras limitaciones. Pero no puedes, te has dado cuenta que Cristo no está gobernando tu vida, que no es el centro, que no es quien está guiando, entonces por favor ríndete. Deja de luchar y de estar buscando la forma de aparentar ser cristiano. Una vez más, voy a ser un poquito más duro. No nos interesa la presencia de alguna persona aquí si solamente viene para aparentar algo. Ven por Cristo. Amémonos que es por Cristo. Ama a tu familia, sea un esposo, un padre, un trabajador por Cristo. Espera a Cristo. Pon tu mirada en la eternidad. Arrepiéntete. No puedes. Ven a Cristo. Él va a aliviar y te va a dar la condición necesaria y la fuerza necesaria, la visión necesaria, la manera de ver las cosas necesaria para que tú puedas llevar a cabo tu vida cristiana con amor y pasión. Las responsabilidades, como lo hemos llamado, los compromisos no serán una carga, será la expresión de un corazón regenerado. La expresión de un corazón que ama, que ha sido convertido. Amas estar aquí ahora, pero es por Cristo. Porque quieres escuchar su palabra, porque quieres aprender con los otros, porque quieres ser mejor, porque quieres salir transformado. Porque no solamente sabes que aquí se te va a llenar la cabeza de información, sino que Dios puede usar ese evangelio para en algún momento, mientras escuchas el evangelio aquí, transformarte y salir con convicciones nuevas, fortalecido en el Señor. Porque la predicación es eso, no solamente es transmitir un mensaje. La predicación es transformación. Dios usa la predicación para transformar. Por eso es que queremos que estén aquí. No puedes llevar a nadie a donde tú no estás. Ve a Cristo, pídele que te salve. Señor, ayúdame. Mira, yo he estado con esta presión, con esta carga. Siento que pierdo la salvación, que no estoy, que sí estoy, que está, que tal, que para acá, que esta inestabilidad. Perdóname, Señor. Dame a Cristo, Padre. Ayúdame. Dame la estabilidad que necesita mi alma. Yo no puedo hacer tantas cosas. Me da pena predicar. No puedo administrar mis recursos como para ofrendar a la iglesia. Me da fastidio ir a visitar al hermano enfermo. No puedo orar. Señor, quiébrame, perdóname. Esa es la oración de alguien que entiende que a Cristo se le dio toda potestad sobre los cielos y la tierra. Y ¿saben qué? Cuando oramos de esa manera, Dios obra en nuestros corazones. Porque esa es su voluntad. Pero no siendo indiferente o evadiendo lo que Dios dijo que ha hecho de nosotros. Tenemos responsabilidades misioneras, pero ahora entendemos que también tenemos responsabilidades misioneras con nosotros mismos. Tenemos el trabajo de predicarnos el Evangelio todos los días para que el Señor nos incline a Él, que podamos amarle a Él. Solamente en Cristo y salvación. Por eso vives y existes, por la persona de Cristo, quien sustenta todas las cosas. Y quiero que lo recuerdes. Solo por Él existes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda?
¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta con las responsabilidades misioneras? ¿Es responsabilidad de la iglesia las misiones? Amén. ¿Quién hace misiones? Yo solito voy por ahí a predicar sin, bueno, puedes hacerlo, pero supeditado a tu iglesia local. Pastor, tengo la idea de hacer un grupo de estudio en mi casa. ¿Qué le parece? O ir a predicar aquí. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué usted piensa? Pero bueno, implica que debo dejar de hacerle la comida a mi esposo. Cuando llegue del trabajo, quizás el pastor le diga, oye, me encanta la idea de ir a predicar en ese lugar, no tanto que le deje hacer la arepita a tu esposo. Vamos a ver cómo nos arreglamos para seguir siendo fieles en lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Pero es bajo el abrigo de la iglesia local, porque ella es la que Dios le mandó a predicar, a hacer misiones. Estoy preguntándome yo mismo y respondiéndome, ya que usted no pregunta. ¿Alguna duda? Luis. Sí, gracias Luis por la pregunta. Traduzco la pregunta. Los evangélicos, los cristianos vienen a la iglesia ¿para qué? ¿Solamente para cantar un ratico e irse? ¿O para qué más? Bueno, considerando la misión que tenemos como iglesia, toda iglesia que confiese a Cristo tiene esa misión. Dios nos da estos lugares y nos da el ministerio de la palabra, evangelistas y pastores, maestros, con el propósito de equipar a la iglesia. Por ejemplo, si usted, como decíamos antes, se aísla de la comunión y de los tiempos de enseñanza, no está siendo equipado y pierde una herramienta. Entonces va a ir con menos herramientas a hacer un trabajo. Ah, sí lo puedo hacer, pero mientras más herramientas, más sabio eres en aplicar o ser lo que Dios te mandó a hacer. Por eso es que Dios le dio esa responsabilidad a los oficiales para equipar a la iglesia. O sea, no soy yo solo el que predico, en otras palabras, somos todos. ¿Cómo y dónde lo aprende? Aquí. Insisto, quizás algunos me han dicho, oye, pastor, gracias por la enseñanza, porque me ha ido muy bien y lo he entendido. Bueno, yo voy a aprovechar de dar otra vez ese consejo. Gloria a Dios. Pero no solamente veas la enseñanza final. En otras palabras, no solamente veas el gol, ve la jugada anterior al gol. Bueno, mira, el pastor, para hablar de Cristo, exaltó que solamente en Cristo hay salvación. Claro, eso es lo que me falta cuando estoy predicando. El pastor dijo que usó este argumento interesante. Bueno, yo puedo usar ese argumento también cuando la persona, porque a mí también me ha pasado. ¿Sí se dan cuenta? El pastor dijo que mi finanza, pero ¿cómo le digo yo a alguien que tiene que ofrendar y es un hermano en la fe? Bueno, pero el pastor usó este argumento. Las ofrendas son la expresión de un corazón agradecido de la salvación. Ah, y lo desarrolló. Pero ven, no estamos viendo solamente el gol, sino estamos viendo cómo llegamos. Si te fue de beneficio a ti, entonces usa los recursos, el equipamiento para ponerlo en práctica. Esas notas que haces, desempólvalas y ve cómo la aplicas. ¿Te respondí, Luis? ¿Alguien más? Bien. Bueno, hermanos, hemos terminado las responsabilidades privadas con respecto a las responsabilidades misioneras que tenemos. Señor nos ayude a ser una iglesia y cristianos que prediquen, amen a los incrédulos hasta el punto de que si no tenemos la herramienta los invitamos por lo menos y le decimos la sencillez del mensaje que nos salvó, pero que por sencillo no deja de ser glorioso. Amén. ¿Entendidos?
Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu evangelio, gracias porque cada responsabilidad simplemente es una expresión de obediencia a ti. Es la respuesta de un corazón convertido. Ayúdanos, Señor, a verlo de esa manera. Ayúdanos a anhelar, a amar que otros vengan por Cristo, predicar el evangelio. Ayúdanos a ser tenaces, astutos, hábiles, tiernos, compasivos, profundamente amantes de esas almas. Y así como tú no nos dejaste en paz, tampoco nosotros los dejemos en paz. No siendo fastidiosos, religiosos, ni persiguiendo a la gente, sino orando y aprovechando cada oportunidad que tú nos des. Inclusive te rogamos que nuestros recursos sirvan para lo que tú nos los has dado también, que es el avance de tu reino. Acompáñanos y añade a esta iglesia los que han de ser salvos. Y aprovecho de orar por la asamblea, para que dé sabiduría a la iglesia, amor, pero mucho discernimiento para hacer uso de las llaves del reino. En tus manos estamos y te damos gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén.